Hola, gracias una vez más por estar aquí conmigo en 5 minutos para el alma. Mi nombre es Blanca para aquellas personas que no me conocen. Vengo trayendo una serie de conocimientos que nos permitirán comprender cómo es la vida eterna, por lo menos en su principio. Hoy hablaré de la pluralidad de existencias, también conocido como vidas sucesivas y más comúnmente como la reencarnación. Pero antes de empezar, miremos qué es la encarnación. Encarnación quiere decir que un espíritu está habitando el cuerpo carnal. La reencarnación es cuando tiene la oportunidad de volver al cuerpo, se vuelve a reencarnar. Y muy importante también saber que el mundo espiritual es conocido también como la erraticidad. O sea, que cuando un espíritu no está habitando el cuerpo, es un espíritu errante. El tema de la reencarnación o la pluralidad de existencias trata de cómo se purifica el alma cuando no alcanzó su perfección durante la vida corporal. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios le faculta los medios para alcanzarla, proporcionándole las pruebas de la vida corporal. Su justicia, sin embargo, les permite realizar en nuevas existencias o en sucesivas existencias lo que no pudieron hacer o alcanzar en una primera prueba. No obraría Dios con equidad ni de acuerdo con su bondad si condenara para siempre a aquellos que tal vez hayan encontrado obstáculos en el medio donde fueron colocados y, ajenos a su voluntad, no pudieron lograr su propio mejoramiento. No está lejos el día en que la ciencia reconozca la reencarnación como una ley natural. Muchas son las investigaciones en la actualidad. En Estados Unidos y Europa se investiga mucho sobre la reencarnación. Hay montañas de libros sobre este tema. Con las investigaciones, la reencarnación se convertirá en un principio universal, asimilado por todas las filosofías y todas las religiones. Eso ocurrirá tarde o temprano, no solo por las investigaciones, sino principalmente por la maduración del psiquismo del ser humano, ya que ese favorecerá la reminiscencia del ser humano. O sea, eso quiere decir que las personas pueden recordar las existencias anteriores sin tener duda de ello. El hombre del futuro no necesitará pruebas, lo sabrá por experiencia propia. Por ahora hay muchas preguntas en las religiones tradicionales, en la vida social y en el comportamiento humano. Por la falta de información sobre los mecanismos de la reencarnación, en cómo funciona, cuál es su finalidad, por qué la pluralidad de existencias, dónde queda y qué hace el espíritu entre el intervalo de las existencias en la carne. El desconocimiento conduce a mucha gente al terreno movedizo de la fantasía. Los conocimientos aquí recopilados son solo una visión de la reencarnación. Algunos podrán tener conocimientos más amplios, más profundos. El propósito es contribuir para que aprovechemos mejor las oportunidades de edificación que nos ofrece la jornada humana, para que aceleremos nuestros pasos rumbo a las regiones superiores, para que construyamos nuestras propias alas y alcancemos el estado angelical. El dogma de la reencarnación se basa en la justicia de Dios. Un buen padre deja siempre a sus hijos la puerta abierta al arrepentimiento. Y así es como debemos entenderlo, porque el objetivo es la transformación espiritual y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Si no fuera así, no existiría la justicia de Dios. La reencarnación sirve a la justicia divina, que no actúa en la base del ojo por ojo como nos lo han hecho creer, porque Dios tiene en consideración el horizonte cultural y espiritual del delincuente, y no solo redime nuestras culpas por medio del sufrimiento igual al que hemos impuesto al prójimo. Jesús eso lo enseñó, y Pedro en el capítulo 4:8 lo explicó cuando dice que el amor cubre la multitud de los pecados. Estas enseñanzas quieren decir que somos deudores los unos con los otros y que
Llegaremos a los brazos de los que hemos ofendido y por medio del amor lograremos el perdón y la reconciliación. La encarnación también tiene otro objetivo, es poner al espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación. Y esto lo logra tomando en cada existencia un cuerpo que armonice con las necesidades que tiene el espíritu para progresar. Y bajo este aspecto, ejecuta las órdenes de Dios de manera que aporte con su ayuda a la obra de la creación y progrese espiritualmente. La acción de los seres corporales es necesaria a la marcha del universo. Dios, en su sabiduría, ha querido que esta misma acción les sirva de medio de progreso y de aproximación a Él. Así es la ley admirable de la providencia. Todo se encadena y todo es solidario en la naturaleza. Miremos ahora cómo funciona la reencarnación. Biológicamente, Dios prepara un cuerpo que va a ser ocupado. Técnicos de la espiritualidad estudian los componentes genéticos de los padres y seleccionan a aquellos que mejor se ajustan a las necesidades del reencarnante, dándole una estructura física adecuada a la actividad que va a ejecutar. En todas las experiencias humanas se guarda un componente recordatorio. Hay siempre algo en nuestro pasado repercutiendo en la vida presente, particularmente en la genialidad. Y es particularmente en la genialidad porque en ella se evidencia el fenómeno de la reencarnación. Sin este fenómeno sería muy difícil encontrar una explicación a las grandes mentalidades de la humanidad, de la historia. Pero sin ir tan lejos podemos verla también reflejada en los niños genio, quienes a su temprana infancia demuestran tan elevados conocimientos. Esto es muy respetable y debemos admitir que se trata de espíritus altamente dedicados a su progreso. Nadie hereda cultura. La herencia funciona en la composición del cuerpo, pero no trata las características intelectuales o morales y mucho menos los conocimientos. Así que la genialidad es el fruto de una paciencia inagotable. El genio es siempre alguien que se dedicó intensamente durante largo tiempo en múltiples reencarnaciones al ejercicio de la actividad en la que se destaca. Como podemos ver, todas las personas podemos llegar a ser genios si no se nos agota la paciencia. Por ahora continuemos aprendiendo más de la reencarnación. El alma y el espíritu son uno mismo. Antes de unirse al cuerpo, es uno de los seres inteligentes que forman el mundo invisible y que toman una nueva envoltura carnal temporalmente para purificarse e ilustrarse. La evolución espiritual no está subordinada exclusivamente a la vida física. Ocurre en los dos planos. El espíritu evoluciona también en el continente espiritual donde está nuestro verdadero hogar. El tiempo que permanece un espíritu en la erraticidad es variable dependiendo de sus necesidades. Puede ser de 1 año o de 1 milenio. Pero la tendencia es a estar más tiempo en el mundo espiritual. Primero por cuestiones de disponibilidad de volver a habitar un cuerpo carnal, ya que son más numerosos los desencarnados que los encarnados. Por eso es muy importante valorizar la experiencia humana considerando que hay hileras en el más allá esperando una oportunidad. Segundo, la experiencia humana funciona como un curso escolar. El tiempo que el alumno pasa en la escuela es menor que el que ocupa con otras actividades. El retorno a la carne depende de las necesidades del espíritu. Un misionero que está acostumbrado a venir a la tierra para sagradas tareas en favor del bien común podrá permanecer mucho tiempo en la vida espiritual, mientras que alguien con grandes compromisos espirituales, en virtud de sus desatinos, necesita retornar a la carne brevemente. También hay espíritus que no quieren reencarnar, pero dependiendo de sus necesidades,
Si son urgentes, sus mentores provinciales los conducen por compulsión a la reencarnación. Y en ocasiones es probable que el espíritu, como fue obligado a reencarnar, no asuma sus responsabilidades. Esto es parecido al sentenciado que no se conforma con la prisión que le asignaron, pero así como en las penitenciarías intentan contener el comportamiento criminal, la reencarnación compulsoria pule las más groseras imperfecciones del espíritu. Y entre lloro y crujir de dientes, según la expresión evangélica, el espíritu madura, aprende. Dios impone la reencarnación para hacernos llegar más rápido a la perfección. Para unos es una nueva oportunidad, para otros es una misión. La jornada humana da la oportunidad de experiencias redentoras. Serán dolorosas dependiendo de sus compromisos, pero funcionarán como una bendita oportunidad de rescate y reajuste. Al ser humano le es inconcebible imaginar que ya tuvimos otro sexo, otra raza, otro color, que vivimos en otro lugar, en otra existencia anterior. Pero creámoslo o no, esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo hasta que lleguemos a la perfección. Siempre somos los mismos, no otra persona, con todas las características intelectuales y mentales que son propias del espíritu. Imaginémonos un actor desempeñando papeles en múltiples escenarios teatrales. Podrá ser una mujer, un joven, un viejo, un blanco, un negro, un oriental, un occidental, un rico, un pobre. Pero internamente será siempre el mismo individuo. Así ocurre con el espíritu en el desdoblar de las reencarnaciones. Asume innumerables papeles componiendo diferentes personalidades, pero él siempre es el mismo espíritu inmortal con tránsito hacia la perfección. El número de existencias corporales o reencarnaciones es ilimitado, ya que en cada existencia el espíritu da un paso en el camino del progreso y cuando se despoja de todas las impurezas, no necesita más ya de las pruebas de la vida corporal. Las reencarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas porque el progreso es casi infinito. Cuando el espíritu no necesita más encarnaciones, pasa a ser un espíritu puro, espíritu bienaventurado formando parte del grupo angelical. El dogma de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas, es muy consoladora porque nos permite hacernos una idea de la justicia de Dios. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad, si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será eternamente igual. La idea de que su inferioridad no le deshereda para siempre del bien supremo y de que podrá lograrlo en nuevos esfuerzos le sostiene alentado, con mucho ánimo. Hay muchos seres humanos que al terminar la vida se arrepienten de haber adquirido demasiado tarde la experiencia de la que no pudieron aprovechar, pues esta experiencia tardía no se pierde y será empleada con provecho en una nueva vida. Porque las vivencias, las memorias no se pierden, nada se pierde, quedan resguardadas en los archivos del inconsciente que se localiza en la intimidad del espíritu. El ser inmortal es ese sustrato de las experiencias anteriores, las que componen la personalidad del individuo con sus características, tendencias y aptitudes. Si la reencarnación es para resarcir deudas, ¿no sería más interesante guardar el recuerdo de ellas? ¿No habría mayor facilidad de aceptar los sufrimientos y los sinsabores de la vida? Pues yo les cuento que el rescate de las deudas es solo una parte del proceso. El olvido funciona en nuestro beneficio, permitiéndonos la posibilidad de la reconciliación de los errores del pasado. En algunos casos nos vemos reunidos por lazos de consanguinidad en el hogar,
Pero esto no lo debemos generalizar, porque Dios no nos une por la consanguinidad para vivir en una batalla. Así que tantos conflictos y desentendimientos que existen en los hogares se relacionan mucho más con la falta de comprensión, respeto y tolerancia que caracterizan al ser humano orientado por el egoísmo. En todo lo que trata con la reencarnación, se concluye que es bueno olvidar el pasado. Es indispensable en el planeta donde vivimos, habitado por espíritus atrasados, comprometidos con el vicio y la irresponsabilidad. Es importante disfrutar de la bendición del recomienzo, suprimiendo temporalmente el pasado. Ustedes se podrían imaginar un condenado de conciencia atormentada, disfrutando la misericordiosa posibilidad de cumplir su pena con ese perturbador recuerdo de sus desatinos del pasado. En la tierra no hay inocentes. El hecho de vivir significa que merecemos todo lo que aquí pueda ocurrir. Siendo la reencarnación un proceso educativo en la que rescatamos deudas y corregimos las malas tendencias, sabemos que para el ser humano es imposible justificar el sufrimiento de personas virtuosas y buenas. Pero yo les cuento que el ser humano ve lo que la persona es hoy, no sabemos lo que ella fue ayer. Hay muchas referencias bíblicas que hablan de la reencarnación, especialmente en el Nuevo Testamento, pero miremos Éxodo 25, donde dice que Dios castigará hasta la tercera y cuarta generación a aquellos que lo ofenden. Esto quiere decir que en esas generaciones se van a situar aquellos espíritus que lo han ofendido. No podemos pretender que la culpa trascienda a otra persona, sino directamente al culpable. Por eso, muchos de nuestros males físicos y psíquicos están relacionados con faltas cometidas o impurezas acumuladas en anteriores existencias. En la espiritualidad, tendemos a convivir con los espíritus que marcaron nuestra vida afectiva. Cuando ese amor ha sido puro y sincero, se consolida con el desdoblar de las existencias. Y mediante una nueva oportunidad en la jornada humana, nos reunimos en grupos de familia casi siempre dispuestos a ayudarnos o comprometidos con su rehabilitación si de alguna forma contribuimos para la desdicha de alguno de ellos en una vida anterior. Es muy importante que recordemos que el ser humano ha desarrollado su inteligencia hasta donde estamos. Así que una vez que reencarna un espíritu, jamás es retrocedido a un estado que ya ha superado. Esto lo quiero aclarar porque hay muchas creencias erróneas donde dice que podemos reencarnar en una vaca, en un animal. Esto no es posible. Eso sería retroceder al grado de adelanto que ya hemos alcanzado. Cuando un espíritu ha conquistado la razón, el juicio, el entendimiento y cultiva la verdad y la honestidad, no será afectado por el ambiente que lo rodea. No será influenciado por ninguna mala tendencia, ya que no es compatible con estas. Estos espíritus se convierten en modelos para padres y hermanos, induciéndolos a reconquistar el propio comportamiento. Los grandes misioneros son los ejemplos mayores actuando en un medio hostil, superando influencias negativas y se sitúan por delante de su tiempo, indicando movimientos de renovación para la humanidad. Dios no nos ha dejado solos. Durante la travesía de la jornada humana nos ha mandado un gran amigo, un gran compañero, un ángel guardián. Conócelo en el próximo video. Esto ha sido todo por ahora aquí en 5 minutos para el alma. Espero que te haya gustado el video y que haya sido de gran ayuda, que haya superado todas tus expectativas. De todas formas, si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios. Te invito para que compartas el video y te espero con el próximo. Gracias nuevamente por estar conmigo.